Nuestro texto para hoy es Romanos capítulo 1, versículo 4. Por favor, prepare su Biblia, busque Romanos capítulo 1, versículo 4, y allí hablando de Jesucristo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sabiduría, por la resurrección de entre los muertos. G. Campbell Morgan escribió hace 2 generaciones. Escuche bien lo que él dijo. Jesucristo era el Dios hombre, no Dios habitando en un hombre. Todos los cristianos son habitados por Dios, y no hay hombre que haya llegado a ser Dios. De tal forma, no ha habido ninguno excepto en los mitos de las religiones paganas. Pero Dios y hombre combinando 2 naturalezas en una personalidad, un misterio perpetuo, desconcertando la posibilidad de explicación. Hasta aquí lo que dice Campbell Morgan. Habiendo estado de acuerdo con eso, es imposible explicar. No obstante, tomaré 30 minutos tratando de explicarlo. Lo haré porque la verdad es todavía la verdad, sea ésta totalmente entendida o no. De hecho, la verdad que no es creída no deja de ser menos verdad, así como creer en algo que no es verdad no lo hace verdad. Hay gente que cree que Elvis Presley está vivo todavía. De hecho, hay reportes semanales de apariciones de él. Hay gente que sinceramente cree que la Tierra es plana. Actualmente hay una sociedad de la Tierra plana. Su creencia que la Tierra es plana, sin embargo, en ninguna manera afecta la verdad de la circunferencia de la Tierra. Entonces está bien la antigua pregunta de los siglos. Si un árbol se cae en el bosque y nadie está allí para oírlo, ¿hubo ruido? La respuesta es sí, porque las leyes o verdades de la creación no necesitan una audiencia para ser verdad. La pregunta más difícil es una que leí recientemente. Dice así: si un hombre dice algo en el bosque y su esposa no está ahí para oírlo, ¿aún sigue siendo equivocado? Uy, espero que las mujeres no se molesten conmigo. Déjeme ver nuestro texto. No dice nada respecto a los árboles. Sin embargo, se deduce un bosque de la verdad. Profunda verdad cristológica, verdad acerca de la naturaleza y persona de Cristo, nuestro Redentor divino, demasiado profunda para captarla, demasiado maravillosa para no intentarlo. Empecemos en las expresiones de inicio de Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Ampliaré su traducción para revelar algunas cosas que ya hemos aprendido. Escuche esta ampliación que hago de este pasaje. Pablo, esclavo devoto de Jesucristo, ungido por Dios para ser apóstol, apartado y rodeado con total pasión por la causa del Evangelio, la fuente del cual es Dios, y este Evangelio, que no es nuevo, pero que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, cuando ellos anunciaron las buenas nuevas que el Hijo de Dios era un descendiente directo y legal heredero al trono de David de acuerdo a la carne. Hasta ahí esta ampliación que hago de este pasaje para comprenderlo un poco mejor, dando algunas verdades que ya hemos explicado. Ahora, estos versículos revelan varias cosas acerca del sujeto del Evangelio, que no es otro sino Jesucristo mismo. En primer lugar, Jesús es el heredero legítimo al trono de David. Hemos descubierto en una lección previa, ¿se acuerda?, la importancia de la genealogía de Cristo. Esta es reclamar el trono como Mesías de Israel. Él tuvo que cumplir la profecía de descender de la tribu de Judá como descendiente directo de David. Ambos, María y su padre adoptivo José, eran descendientes de David. María a través de Natán, el hermano mayor de Salomón, y José a través de Salomón. De esta manera, ambas líneas convergieron y otorgaron a Jesús, por ley y por sangre real, el derecho para cumplir la condición humana del Mesías. Pero él no es solamente el heredero legítimo al trono de David. Jesús también
es la segunda persona de la divinidad. No solo es el heredero legítimo, sino también es la segunda persona de la divinidad. Note dos verbos diferentes que son usados para Jesucristo en el verso 3 y 4 de Romanos capítulo 1. El verso 3 dice de Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, ahí está, del linaje de David según la carne. El verso 4 dice que fue declarado, allí está el verbo, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Los dos verbos, era y declarado, hablan de las dos naturalezas de Cristo. Era hace referencia a su naturaleza humana. Declarado hace referencia a su naturaleza divina. Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios, pero hubo un momento en el tiempo cuando Él nació como un niño dentro de la raza humana. El registro bíblico de la vida de Cristo no tiene duda en combinar las dos verdades de su humanidad y su deidad en los mismos pasajes. Déjeme darle varios ejemplos ahora. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3 y 4, el Señor había estado ocupado todo el día con el ministerio. Ese fue el día que había pronunciado juicio contra la incredulidad. Ese fue el mismo día que su familia había venido para llevarle porque pensaban que había perdido la cordura, la mente. Este fue el primer día que había comenzado a hablar en parábolas. Este había sido un día exhausto, y al final del día, Jesús y sus discípulos entraron en una barca para ir a la otra orilla del mar de Galilea. Rápidamente se quedó dormido sobre una almohada. Jesús, el hombre, estaba desgastado y durmió como alguien totalmente débil por la fatiga. Luego, una tormenta se presentó, ¿se acuerda? Era tan aterradora que los discípulos pensaron que iban a perecer, a hundirse. Tuvieron que despertar a Jesús porque él estaba tan cansado que dormía justo en medio de la tormenta. ¿Hay algo más humano que eso? Cuando sus discípulos lo despertaron, Jesús se puso en pie y reprendió al viento y a las olas. Estos elementos obedecieron inmediatamente, instantáneamente, y se calmaron. La humanidad y la deidad están dentro de las mismas líneas en las Escrituras. En Mateo capítulo 17, Pedro recibió su resumen de impuestos. Jesús le dijo que lanzara un anzuelo en el agua y que el primer pez que atrapara tendría un estatero en su boca. Eso fue suficiente para pagar los impuestos de ambos, de Pedro y del Señor Jesús. ¡Qué método más maravilloso! ¿No le gustaría pagar sus impuestos yendo a pescar? Usted toma su caña de pescar y agarra su caja y su esposa le dice, ¿y a dónde se supone que te vas? Entonces usted podría decir, estoy yendo a hacerme cargo de nuestros impuestos. Qué gracioso, ¿no? Jesús dice, Pedro, necesitamos pagar nuestros impuestos. ¿Qué cosa más humana que pagar los impuestos? Sin embargo, con el propósito de pagar los impuestos, el Señor dijo, anda y toma tu caña de pescar y encontrarás el dinero para pagar los impuestos en la boca del primer pez que pesques. ¡Qué manera más divina de reunir el dinero! Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús era verdaderamente divino? Una manera es que a él se le habían dado nombres significativos. En Mateo capítulo 1, versículo 23, en su última parte, Jesús es nombrado como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Dios ha venido a vivir con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1, habla de Jesús también cuando dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús mismo declaró ser Dios. En San Juan capítulo 14, Él declaró ser uno con Dios el Padre. En San Juan capítulo 8, versículo 18, declaró haber estado en existencia desde la eternidad cuando dijo a los enfurecidos líderes de Israel, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi, el griego para yo soy. Fue una elección de palabras con un increíble significado. Tenía tanto significado que los líderes intentaron apedrearle para matarlo por decir eso. Pero, ¿por qué? Vaya al libro de Éxodo, al momento cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios. En el capítulo 3, versículos 13 y 14, en su primera parte, dice allí la palabra de Dios. Escuche bien. Dijo Moisés a Dios: si ellos, por los hijos de Israel, me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En la Septuaginta, las palabras griegas son ego eimi. En la Biblia hebrea, las consonantes de ese mismo verbo forman el nombre Yahvé. Entonces, Dios dijo: diles que mi nombre es Yahvé, o mi nombre es yo soy. En San Juan capítulo 8, 58, Jesús está diciendo: antes que Abraham, el padre de esta nación entera, existiese, yo ya existía. Si usted traduce sus palabras al hebreo, entonces descubrirá que él dijo nada más y nada menos que: mi nombre es Yahvé. Esa es la razón por la que trataron de apedrearle. Y con razón, porque o Jesucristo era verdaderamente Dios, o era un mentiroso, embustero, deshonorable y blasfemo judío. Justo antes de la crucifixión, cuando la turba de hombres llegaron al huerto de Getsemaní para arrestar al Señor Jesús, ¿se acuerda? En San Juan capítulo 18, se registra que los soldados vinieron acompañados por el principal de los sacerdotes, los líderes religiosos y Judas. Jesús caminó hacia ellos y les dijo en el verso 4, en su última parte: ¿a quién buscáis? Versos 5 y 6 nos dice esto. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y ahí está la palabra, ego eimi. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Usted necesita entender que esto es más que simplemente identificarse que Él es aquel a quien están buscando. Él utilizó el título de Yahvé, el eternamente existente Dios, y todos ellos cayeron a tierra. Un aliento de omnipotencia, una palabra de su soberanía, una expresión de su divinidad eterna, los arrojó al suelo. ¡Qué hermoso que es esto! Es como si Jesucristo hubiera abierto la cortina de su deidad por un segundo y aquella entera multitud hizo lo que todos harán en la presencia del todopoderoso Dios: caer postrados ante Él. No fue arrestado por ellos y forzado a subir al Gólgota. Él los guió hacia allá. Él responde de manera completa a las preguntas del Antiguo Testamento en Proverbios capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Él respondió a todas estas preguntas. Pablo da la respuesta completa en el verso 4 de Romanos capítulo 1. Este eternamente existente, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, tiene un nombre. En el verso 3, Pablo nos dice que su nombre es nuestro Señor Jesucristo. A propósito, ¿notó la referencia de todos los tres miembros de la Trinidad en los primeros versos de Romanos capítulo 1? ¿Notó eso? En los versos 1 y 2 hay una referencia obvia a Dios el Padre. Luego en el verso 3 hay una referencia a Dios el Hijo. Y en el verso 4 hay una referencia al Espíritu Santo. La Trinidad no es una persona más una persona más una persona igual a tres dioses, sino una persona por una persona es igual a un Dios. Me paro bajo la sombra de Daniel Webster, quien una vez fue reprendido
por un agnóstico porque él creía en la Trinidad de la divinidad. Respondió: yo ni siquiera pretendo entender totalmente la aritmética del cielo. Qué hermosa expresión. Pero no solo tiene derecho legítimo al trono, no solo es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, sino que también, ahora en Romanos capítulo 1, versículo 4, descubrimos 4 nombres significativos o designaciones para la segunda persona de la divinidad que revelan su propósito. Acompáñeme. Mire cuáles son. Jesús es llamado el Hijo de Dios. El primer nombre es Hijo de Dios, que es un nombre que revela su coexistencia eterna con Dios el Padre. El término hijo no tiene nada que ver con que haya sido creado. Este término se relaciona con su esencia y su naturaleza, no que él fue un pequeño niño que creció en el cielo. De hecho, el término unigénito literalmente se refiere a un estatus único. Entonces, San Juan capítulo 3 versículo 16 podría ser traducido de esta manera. Escuche bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único y solo Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo un repaso, recuerde que estamos viendo en estos versículos varias cosas acerca del sujeto del Evangelio. Dijimos que Jesús es el heredero legítimo al trono de David. En segundo lugar, dijimos que Jesús es la segunda persona de la divinidad. Mostrábamos también, en tercer lugar, que Jesús ha tenido nombres significativos que revelan su propósito. Jesús es llamado el Hijo de Dios. Ahora también podemos ver que Jesús es llamado Jesús. Este segundo nombre es Jesús, que es un nombre que anuncia su propósito redentor para la humanidad. Usted tal vez recuerde la promesa del ángel que vino a José y le dijo que María tendría un hijo. El ángel le dijo a José, tal como aparece en Mateo capítulo 1, versículo 21b, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús fue el nombre griego equivalente del nombre hebreo Josué. Ambos significan libertador, salvador. Lucas lo aclaró en el capítulo 19:10, en su última parte, que dijo: Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Es interesante en el relato de Mateo del juicio de Cristo en el capítulo 27:17, donde Pilato se refiere a Jesús como Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué Pilato hace esa mención? Jesús era un nombre muy común como Esteban o Roberto o Juan, y muchos niños judíos se llamaban Jesús. Este era el nombre del Antiguo Testamento, Yeshua o Josué. Era la esperanza de los padres que aquel pequeño niño crecería y sería un libertador, un fuerte hombre piadoso. Este nombre sugiere que Jesús era un mero mortal que consiguió un estatus especial de Dios y por su obediencia subió la escalera para llegar hasta la deidad. El arrianismo enseñó esto en el siglo III y esto se ha enseñado en un gran número de formas desde entonces. En esta generación, el arrianismo ha sido reemplazado por el mormonismo. El mormonismo básicamente enseña que Jesús fue creado por Dios, como todos los demás, y es un hijo procreado de Dios, pero que a causa de la fidelidad de Jesús a la voluntad de Dios, llegó a ser digno de un estatus de deidad. Sin embargo, en el libro de Filipenses descubrimos que Jesucristo era igual a Dios el Padre antes de su nacimiento. Fue coigual con Dios el Padre. No después de una vida de fidelidad, sino antes que Él siquiera caminara sobre este planeta. Siguiendo ahora con el estudio, déjeme mostrarle 4 maneras en que Cristo condescendió. Cuando decimos condescender, es acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien.
En Filipenses capítulo 2 leemos que Jesús condescendió en al menos 4 maneras. Primero, condescendió en ya no vivir como Dios mientras estuvo en la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, leemos: el cual, o sea Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La implicación es que él tenía igualdad con Dios el Padre, pero él no se aferró a ello. En lugar de eso, de acuerdo al versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios llegó a ser siervo. Imagínese, dejar el esplendor de la eternidad, así como el servicio y la adoración angelical para vivir la vida de un ser humano. En otras palabras, Jesucristo tenía todos los derechos, honores y privilegios de la deidad. De acuerdo al verso 6, él tuvo iguales derechos con el Padre y aún leemos que no se aferró a ellos. Literalmente, renunció su favorecida posición con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Pero también condescendió en ya no actuar como Dios. ¿Puede imaginarse al todopoderoso Dios en la vestimenta de un hombre ordinario? Él era verdaderamente capaz en cualquier momento de saltar por encima de edificios altos, volar por el aire y demostrar otras características superhumanas. Jesús podría haber destrozado su camino a través de la historia. Si alguien lo maltrataba, él podría haberle convertido en papas fritas. También podría haber manipulado todo a su propio gusto, desde hacer que las cosas sucedieran hasta, por ejemplo, el reporte del hombre del tiempo. No creo que debería llover hoy, o está demasiado caluroso esta tarde, o tal vez retrasaremos un poco el invierno otro mes más. Piensa en esto. ¿Por qué trabajaría y sudaría sobre el banco de trabajo de un carpintero con un martillo y un serrucho cuando él podría simplemente haber hecho un chasquido con sus dedos y el trabajo habría sido terminado? Yo lo habría hecho seguramente. Y solo piense lo que podría haber hecho por el negocio de carpintería de la familia. Ese es el punto. Jesús condescendió en que renunció a su derecho de actuar como el omnipotente Dios que era. Estaba dispuesto a crecer y llegar a la adultez en un pequeño y miserable pueblo llamado Nazaret. Estuvo dispuesto a ser un carpintero desconocido, sin ningún aura alrededor de su cabeza o un traje de Superman debajo de sus ropas. Él era tan ordinario que cuando anunció quién era, aún sus medios hermanos y hermanas no le creyeron. De ninguna manera. Él va a ser Dios, dijeron ellos. Una vez más, no pierda la verdad que la Biblia explica en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En el primer siglo, un siervo realmente nunca poseyó nada, era totalmente dependiente de aquellos a quienes servía. Entonces, ¿era Jesús realmente un siervo? ¿Cómo encaja él en este título? Considere las cosas que Jesús tomó prestado. Un lugar donde nacer, un lugar donde dormir porque no poseía una casa, un bote para cruzar el mar de Galilea, un animal para montar en su entrada a Jerusalén, un cuarto en el cual comer con sus discípulos, una tumba en la cual ser sepultado. Todo fue prestado, todo lo tomó prestado. Él era la única persona que caminó sobre la faz de la tierra que tenía el derecho de poseer todo lo que quisiera. Aún así, nunca sacó ventaja de ello ni reclamó ese privilegio especial. Renunció al derecho de actuar como Dios. Pero en tercer lugar, también condescendió a ya no verse como Dios. La última parte del versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres. Antes de su encarnación,
Cristo estaba vestido con la gloria de esplendor divino y era invisible al ojo humano, así como lo eran el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, tomó forma humana y se veía como cualquier ser humano de la raza judía. Ahora, si usted fuera Dios y podría en realidad seleccionar la manera en que se vería, solo imagínese esto. Usted podría en realidad elegir el tamaño de sus bíceps, el tamaño de su nariz, el color de su cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Sería un robacorazones, seguramente, ¿no? Todas las damas elegirían lucir como una supermodelo o Miss América. Todos los hombres elegirían lucir como su pastor de alabanza, ¿no? Es solamente una broma. Entonces, ¿cómo eligió lucir Jesucristo? Recuerde, siendo el preexistente Dios creador, Jesús podría elegir la forma exacta en que quería lucir como hombre. ¿Cómo eligió lucir Jesús? La única descripción física detallada de Jesucristo se encuentra en Isaías. Vaya conmigo, Isaías, capítulo 53, versículos 2 y 3, en su última parte. Isaías escribió acerca del Mesías venidero y en realidad lo describió. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Creemos que no fue alguien para nada extraordinario. No hizo que las cabezas voltearan a verlo a él. No fue considerado distinguido. Dios eligió verse no solo como cualquier hombre ordinario de la raza judía, sino además físicamente sin atractivo. Estamos viendo cómo Jesucristo condescendió. Él condescendió en ya no vivir como Dios mientras estuvo en esta tierra. En segundo lugar, dijimos que condescendió en ya no actuar como Dios. En tercer lugar, vimos que condescendió a ya no verse como Dios. Y en cuarto y último lugar, condescendió ya a no ser tratado como Dios. Continúe, por favor, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Parece que Pablo resalta la crueldad de la cruz en este versículo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Para que pudiera cumplir como lo hizo el significado de su nombre. Jesús significa libertador, rescatador y salvador. Sus brazos fueron estrechados sobre aquella cruz para así simbolizar a toda la humanidad la invitación del Evangelio para que todo aquel que quiera pueda venir. Ahora, regresando a Romanos capítulo 1, hay otro nombre para este Hijo de Dios. Jesús es llamado Cristo. El tercer nombre para Jesús encontrado en la introducción del Evangelio de la verdad de Pablo es Cristo, que es un nombre que refleja su ungimiento mesiánico para Israel. De hecho, Cristo significa ungido. Sabemos por la historia que hubo numerosos mesías falsos que trataron de reclamar el trono de David, así como la lealtad del pueblo de Israel. Un mesías falso fue un hombre llamado Teudas, quien acumuló seguidores a través de su enseñanza y su predicación. Una vez dijo a los judíos que tenía el poder para partir las aguas del río Jordán. Entonces fue al río Jordán con todos sus seguidores y después de dar un sermón, tomó una vara, golpeó el agua y ordenó que se partiera. Sin embargo, nada pasó. Golpeó el agua otra vez y tampoco nada pasó. Después de algunos intentos más, la gente se fue, y Teudas, en desgracia, se fue al exilio y desapareció. Simón el mago, quien es mencionado en el capítulo 8 del libro de los Hechos, trató de comprar el poder del Espíritu Santo de Pedro. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ya lo hemos estudiado.
La tradición histórica registra que él, más adelante en su vida, creyó tener poder sobrenatural y que él mismo era el Mesías. Subió al pináculo del mismo templo donde Jesús fue llevado durante su tentación, saltó mientras citaba el Salmo 91, versos 11 y 12b, donde dice: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra». ¿Y sabe qué? Ese fue el último verso que citó en toda su vida. Los judíos se han detenido de buscar y esperar a su Mesías. No. Hace algunos años, un rabí llamado Schirson fue aclamado por muchos como el verdadero Mesías. Se decía que había sanado enfermos y que había hecho varias predicciones acerca del futuro que supuestamente llegaron a ser ciertas. Sus seguidores dijeron que Moisés fue el primer redentor y que este rabí fue el último. Aún después de esto, el rabí de 91 años sufrió un golpe, llegando a quedar paralizado de un lado y sin poder hablar. El ministerio de los Amigos de Israel estimaron que cerca de 300.000 judíos creyeron que él era el Mesías. Él murió y su tumba es visitada regularmente por judíos fieles que creen que él resucitará de los muertos. Es sorpresa entonces que después que Pablo declara que Jesucristo es un ser humano de carne y sangre, quien nace como heredero con todo el derecho al trono mesiánico, él entregue la siguiente parte del Evangelio, poniendo a Jesús aparte de cualquier otro aspirante al trono. ¿Notó la singularidad en Romanos capítulo 1, versículo 4? Mire este verso nuevamente. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nadie visita la tumba de Jesús y desea que ésta estuviera vacía. Nadie arroja flores en su tumba y espera que un día el polvo del cuerpo de Cristo de alguna manera resucite. De hecho, todo lo que los incrédulos en el primer siglo y desde entonces tuvieron que hacer fue producir el cuerpo de Jesús, y la cristiandad se habría desmoronado en polvo y cenizas. Sin embargo, ellos nunca produjeron el cuerpo. Entonces, en el verso 4 leemos que el Evangelio de Dios vino sobre la antesala de esta declaración que el Hijo de Dios es todopoderoso, lo cual fue demostrado por su resurrección de entre los muertos. El Evangelio de verdad, entonces, es buenas noticias. Tiene que ver con un Mesías viviente, un viviente, reinante, Hijo de Dios, quien conquistó la muerte y el infierno. El último nombre para Jesús es Señor, que es un nombre que declara su supremacía exaltada por la eternidad. Pablo escribió a los creyentes corintios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, en su última parte, donde dice: «Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo». Si usted nunca ha aceptado a Jesús como el Cristo, eso es, como su Mesías Redentor, usted no puede conocerle como soberano Señor. Quiero que esto quede bien claro. 3 nombres son usados a lo largo de las epístolas: el Señor Jesucristo. Cuando se combinan, ese nombre muestra el Evangelio de la verdad que Jesús fue tanto humano como divino. Fue tanto completamente hombre y completamente Dios. Él es ambos, Mesías y Supremo Señor. Pero nos preguntamos, ¿es importante que Él sea ambos, Dios y hombre? Si Jesús no hubiera sido un hombre, entonces Él fue un mentiroso, porque Él no podría ser un hijo de David y ocupar el trono de Israel. Si Él no hubiera sido un hombre, entonces Él no podría identificarse con nosotros, ni podría verdaderamente ser sensible con los sentimientos de nuestras debilidades. Si Él no hubiera sido un hombre, entonces Él no podría haber experimentado la muerte y la separación de Dios el Padre. Sin embargo, si Jesús no sería Dios, entonces, de nuevo, sería un mentiroso, porque Él declaró ser Yahvé
en la carne. Si Él no sería Dios, no podría haber pagado la penalidad por el pecado de todo el mundo y así satisfacer la penalidad eterna del pecado y la culpa. Si Jesús no sería Dios, no podría haber vencido a Satanás y el mundo, sino que habría estado a merced del pecado y Satanás como cada hombre. Si Jesús no sería Dios, no podría interceder en nuestro favor, porque ¿cómo podría oír las oraciones de millones de personas en todo lugar, en todo el mundo y al mismo tiempo, e interceder en su favor, a menos que Él fuera omnisciente, omnipresente y Dios? Si Él no sería Dios, Él nos engañó al prometernos crear el cielo para nosotros y llevarnos allá un día para vivir con Él para siempre. Las buenas noticias del Evangelio de la verdad, tal como las muestra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, es que Jesucristo fue un hombre, el hijo de David, y al mismo tiempo fue Dios, exaltado en poderosa resurrección y reinando como soberano Señor.